Hola, mi nombre es Fernanda Bárcena Zuluaga y la intención de este video es explicar a detalle en una línea del tiempo que abarca desde el principio, desde la creación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia en el Nuevo Testamento, en el que se explican los acontecimientos bíblicos más significativos. De la misma manera, esta va a ir acompañada en la parte izquierda de la explicación de todos los sucesos históricos a nivel mundial que sucedían a la par de lo bíblico. No sé si alguna vez te has llegado a preguntar qué sucedía en otra parte del mundo mientras estaba Moisés, mientras estaban las plagas de Egipto. No sé si alguna vez te llegaste a preguntar qué sucedía tal vez en América Latina, en Europa, en África, cuando estaba Jesús y su ministerio. Estas preguntas y más son las que se verán a detalle en el siguiente video. Todo comenzó con la creación. Dice la palabra de Dios en Génesis en el capítulo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas las llamó noche, y creó Dios el cielo, los cielos, el mar, los árboles de los frutos, creó al hombre y a la mujer. Seguido de esto tenemos la revolución neolítica por la parte universal. En ella encontramos que fue la época de piedra, donde estaban los cazadores y los recolectores. Eran estos nómadas que vivían en cuevas y tenían herramientas de piedra, de madera, de hueso, etcétera, etcétera. Seguido de esto tenemos en el 3100 al 2300 antes de Cristo lo que son los sumerios. Son esos nómadas que se establecen ya que comienzan a tener dominio de la agricultura y de la ganadería, y al no ser nómadas surgen los primeros pueblos y uno domina a todos y se vuelven los sumerios en Mesopotamia. Asimismo, para el 3000 al 2500 antes de Cristo, Noé y el diluvio. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente con Dios. La generación de Noé era perversa y Noé fue elegido por Dios para advertir a la gente del diluvio inminente y construir un arca para mantenerse a salvo junto con su familia y los animales de cada especie. Noé y su familia sobrevivieron a la destrucción y Dios les dio el arco iris por señal de su promesa, siendo un pacto entre Dios y la humanidad. Al mismo tiempo vemos que fue construcciones de las pirámides de Egipto, y para el 2700 tenemos lo que fue el establecimiento de imperios, lo que por ejemplo en Mesopotamia serían los sumerios, acadios, babilonios, asirios, neobabilónicos, hititas, Egipto alto y bajo. Asimismo, para el 2400 a.C. nos encontramos con lo que fue la construcción de la Torre de Babel. Babel fue fundada por Nimrod, quien se oponía a Dios, y construye la torre como símbolo de rebelión a Dios. Fue una torre construida bajo la cultura de Mesopotamia, donde era costumbre tener un templo con una torre escalonada, sigurat. Esas torres se construían en forma de pirámide y la parte más alta se consideraba como el lazo de unión entre el cielo y la tierra. Esta torre, que medía 90 metros de lado y más de 90 de alto, constaba de 7 cuerpos o niveles superpuestos. La construcción de esta torre no tenía como fin la adoración o el ser un templo, símbolo religioso, sino que fue una expresión de soberbia humana que sería capaz de construir una civilización para la gloria del hombre y no de Dios. Por ello, Dios toma la decisión de confundirlos por medio de diversos idiomas. Para el 2200 y 1800 a.C. nos topamos con lo que son los estados religiosos arcaicos, donde cada civilización comienza a tener sus creencias o dioses. Tenemos la época patriarcal y el desarrollo de pueblos agrícolas en México.
Para el 2091 a.C. tenemos lo que fue el llamado de Abraham, primer patriarca y padre de la fe. Salió de su familia de Ur en la tierra de los caldeos y llegó a Harán por fe, obedeciendo un mandato de Dios, y por su obediencia Dios le da la descendencia en Isaac, el hijo de la promesa, trayendo bendición en su simiente a todas las naciones de la tierra. Isaac nace para el 2066 a.C. y para el 2006 a.C. nacen Jacob y Esaú. Para el 2000 a.C. nos topamos en la historia con lo que fueron los hititas. Asimismo, Pakistán fue el desarrollo del Valle de Indo, y en Europa Occidental se construyen los megalitos, es decir, estas primeras construcciones religiosas para hacer cultos a sus dioses. Asimismo, nos encontramos con que en 1885 a.C. es José en Egipto, donde de ser vendido como esclavos a convertirse en gobernador de Egipto, José tuvo que afrontar el odio de sus hermanos, el ser vendido, difamado y encarcelado, mas nunca olvidó sus sueños de grandeza. Dios transforma ese mal en bien para lograr salvar la vida de muchas personas en Egipto por medio de su sabiduría y revelación. En 1876 a.C. vemos en Génesis 46 que Israel se asienta en Egipto. Asimismo, en el 1800 al 1300 vemos lo que fue Babilonia. Del 1700 al 1050 es a la civilización micénica, y en el 1526 nace Moisés. Él nació en un momento donde los bebés hebreos tenían sentencia de muerte por parte de Faraón, y termina llegando por medio del río a las manos de la hija de Faraón, y tiempo después descubre que viene del pueblo hebreo que está siendo oprimido y esclavizado por los egipcios. En sus fuerzas asesina a un egipcio y termina huyendo. Años después, Dios le llama en medio de una zarza ardiente que no se consumía a traer liberación a su pueblo de la nación más poderosa del mundo en ese momento. Dios le respalda con señales, con plagas, y finalmente se abre el Mar Rojo y pasan libres al otro lado, lejos de la esclavitud y la muerte, y Moisés es considerado libertador y receptor de la ley. Para el 1500 a.C. tenemos la época armana, tenemos olmecas en México, tenemos el esplendor de la civilización egea, tenemos la erupción del volcán en Santorini que borra Creta. Asimismo, para el 1445, los 10 mandamientos, la construcción del tabernáculo y la enumeración de los israelitas. Asimismo, en ese año tenemos las leyes de Moisés, y para el 1420 encontramos que los micénicos que habíamos mencionado con anterioridad ya comienzan a figurar. Para el 1406 encontramos que es cuando Josué cruza el Jordán, y del 1406 al 1400 es cuando se conquista la tierra prometida que Dios había declarado para su pueblo. Amén. En el 1400 encontramos que Tebas es la capital de Egipto y es la mayor ciudad del mundo. Asimismo, por la parte de China encontramos que es la dinastía de Shang. Del 1300 al 600 tenemos los asirios, y para el 1200 a.C. tenemos lo que son los estados multinacionales, donde los reinos existentes en la época de Armana eran pequeños y se limitaban a personas de una misma raza, con una misma religión y lengua. Sin embargo, estos fueron absorbidos por los reinos que comenzaron a emerger, y es cuando encontramos a Asiria, a Persia y a las polis griegas. En el 1090 a.C. nos topamos con Sansón. Él fue un juez llamado por Dios para guiar en dar salvación a Israel. Sansón fue considerado el hombre más fuerte que ha existido.
a lo largo de su vida. Sansón se enamora de Dalila, quien está siendo contratada por los filisteos para descubrir el secreto de su fuerza y traicionarlo a cambio de unas piezas de plata. Él le da el secreto a Dalila y le cortan el cabello y pierde su fuerza. Es capturado, le sacan los ojos, se burlan de él y lo hacen esclavo. Finalmente ora a Dios por fuerza, se arrepiente y Dios se la da y mata a todos los filisteos. Por otro lado, en el 1076 a.C., vemos que los arameos, pueblo semita, conquistan a Siria. Es importante recordar que los arameos lucharon contra reyes como Saúl y David. Para el 1050 a.C. nos topamos con los fenicios que introducen el olivo en la península ibérica, en España. Los fenicios conquistan el Mediterráneo porque eran grandes navegantes y llevaban mercancías. Asimismo fue cuando Samuel proporciona la transición. Samuel fue el último juez de Israel y fue el primer profeta perteneciente a la tribu de Efraín. Samuel era hijo de Ana, una madre estéril que tenía fe y oró, clamó y entregó su hijo al servicio de Dios. Samuel quitó a los dioses extranjeros y adoraba solo a Dios. Asimismo, Samuel ungió a Saúl, primer rey pedido por la sociedad, y posteriormente a David. Saúl fue el primer rey de Israel tras ser ungido por Samuel. Fue un hombre de gran valor y de gran estatura. Se mostró al principio como un rey firme que derrotó a los amonitas, a los moabitas y a los filisteos en numerosas ocasiones y estableció su capital en la ciudad liderada por Jabes de Galaad. Tiempo después cae tras dejarse llevar por impaciencia y desobediencia y finalmente consulta una adivina y llega su ruina. En el 1000 a.C. nos topamos con que la población mundial llega a 50 millones, asimismo con que los fenicios inventan su alfabeto. Y por otra parte, en México vemos lo que es la cultura zapoteca y en Irán comienza el zoroastrismo. El zoroastrismo donde el conflicto del bien y el mal se enseña como la base de la vida. Se oponía a los sacrificios y liberaciones y debido a sus ideas los rabinos crearon academias de su doctrina para combatir ideas que pudieran atraer a los judíos al zoroastrismo. Asimismo, en el 1004 a.C. vemos que después de Saúl, David se convierte en rey. David fue considerado el mejor rey de Israel y un gran salmista. Él amaba a Dios y siempre quería hacer lo correcto delante de sus ojos. Vence a Goliat y fue líder de los ejércitos de Saúl. Cae al acostarse con Betsabé, mujer casada, y embarazarla, y envía a su esposo al frente de la batalla a morir. Sin embargo, se arrepiente y el Espíritu Santo no se aparta de él y fue padre de Salomón, quien en el 971 a.C. es designado rey. Y para el 967 al 960 se lleva a cabo la construcción del templo de Salomón. Para el 900 a.C. nos topamos con que se suprime la monarquía y surge la democracia en Atenas. Asimismo vemos que en Perú está la cultura chavín y los etruscos en la península italiana al norte. Para el 870 nos topamos con Elías el profeta, que fue alimentado por cuervos que desafía a sacerdotes de Baal y a sus dioses falsos, donde Dios le respaldó a él con fuego del cielo, y él sube al morir al cielo en un torbellino, y Eliseo continúa. Que vemos que para el 852 a.C. Eliseo comienza su ministerio. Por otra parte, en el 850 a.C. vemos que los persas se asientan en el actual Irán y que en Roma se establecen
habitantes. Para el 845 nos topamos con lo que fue la profecía de Abdías. En el 842 vemos que Salmanasar III, rey de Asiria, arrasa el territorio de Damasco. En el 825 al 820 a.C. vemos que los fenicios fundan Cartago, el cual se va a mencionar más adelante en la línea del tiempo. Y para este periodo nos topamos con la profecía de Joel. En el 781 a.C. vemos a Joroboam II en Israel. Joroboam fue alguien que desvió la mirada del pueblo por ponerla en un becerro de oro. Y asimismo en el 780 al 776 a.C. vemos que se registra el primer eclipse solar en China y son las primeras Olimpiadas en Grecia. En el 775, Jonás predica en Nínive, llevando la palabra de Dios, y en el 771 a.C. vemos que nacen Rómulo y Remo en península italiana. 160 a.C. nos topamos que en la península ibérica, que sería la actual España, comienza la producción de cerámica Tiria, y en el 753 vemos que ya es cuando Rómulo funda lo que es Roma. Para el 750 es importante destacar que se escribe por primera vez la Ilíada y la Odisea por Homero, la cual es muy famosa. Al mismo tiempo vemos que es cuando está Usías y Jotam en Judá. Para el 740 Isaías comienza su ministerio. Y seguido de esto nos topamos con lo que es la profecía de Miqueas, nos topamos con que Israel cae ante Asiria, contra que Sennacherib invade a Judá y con la profecía de Nahum. Al mismo tiempo que en la parte histórica nos topamos con que Esparta conquista Mesenia, con el periodo de los asirios, con la caída de Samaria y con que Jimru, el primer emperador, funda Japón. En el 640 a.C. vemos que Asurbanipal funda su biblioteca que incluye el poema de Gilgamesh. La cultura mesopotámica explica el diluvio con el poema histórico y la leyenda acerca del castigo divino a la humanidad, escrito en acadio, el cual es el poema de Gilgamesh. Asimismo, en el 626 a.C., Jeremías comienza con su ministerio y asimismo muere Asurbanipal, el último gran rey asirio. Para el 621 se encuentra el libro de la ley, lo cual se narra en Segunda de Crónicas capítulo 34, y asimismo se encuentra en el templo de Jerusalén el texto de Deuteronomio. Para el 612 a.C., Nínive, capital asiria, cae ante los babilonios y los medos, donde para el 604 que Daniel es tomado cautivo. Daniel era profeta y fue uno de los sirvientes de Nabucodonosor, de quien se convirtió en un consejero tras lograr interpretar su sueño que nadie más pudo. Más tarde fue arrojado a causa de su fe al foso de los leones, del que salió ileso. Él siempre mostró su devoción a Dios en las más difíciles circunstancias, al tiempo que profetiza como primer ejemplo de literatura apocalíptica el final de los tiempos para dar paso al reino de Dios. En el 602 a.C. nos topamos con que Nabucodonosor II se vuelve rey de Babilonia. El rey de Babilonia que conquista el pueblo judío y se los lleva presos. Y en ese mismo periodo se dice que Nabucodonosor II construye lo que son los jardines colgantes. Asimismo, en ese año es el periodo de la escultura en Grecia y la fundación del reino de Armenia. Para el 600 al 330 a.C. nos topamos con los persas y con que los zapotecos fundan lo que es Monte Albán. Para el 597 a.C. se lleva a cabo lo que fue el Gran Exilio, lo cual menciona la palabra de Dios en Segunda de Reyes del capítulo 24 al capítulo
25. Asimismo, para el 586 a.C., vemos que Jerusalén cae en manos de Babilonia y destruyen el templo de Salomón por primera vez. Para el 584 nos topamos con Sadrach, Mesach y Abednego, los que fueron unos hombres de fe y son echados en un horno de fuego, pero en medio de ese horno de fuego había un cuarto hombre que era Jesús y que los cuidó, y al salir de ahí ellos permanecieron intactos. Asimismo, para el 580 nos topamos con la muerte de Ciro I y con el nacimiento de Pitágoras, el famoso matemático griego. Para el 572 a.C. nos topamos con lo que fue la visión de Ezequiel acerca del templo. Para el 560 al 559 a.C. muere Cambises I, el rey de Persia, y en el 551 nos topamos con que nace Confucio, un famoso pensador chino. Para el 550 a.C., Ciro II derrota a los medos y establece el imperio Aqueménida, el que es de los persas. Asimismo, en el 552 a.C., Daniel tiene visiones apocalípticas. En el 541 vemos que Daniel es echado en el foso de los leones. Sin embargo, él sale intacto porque él confiaba en Dios y Dios cuida de su vida y lo saca de ahí victorioso. En el 539 nos topamos con lo que fue el decreto de Ciro, rey de Persia, que conquista Babilonia y es un instrumento usado por Dios para traer liberación a su pueblo, regresándolos a su tierra. Para el 515 al 516 a.C. que se completa el nuevo templo. En el 502 al 501 los romanos crean lo que es el cargo de dictador. Para el 480 a.C. nos encontramos con Esther y Mardoqueo. Ella era una hermosa doncella judía que, siendo huérfana e hija adoptiva de Mardoqueo, se convirtió en la reina de Persia y de Media cuando se casó con el rey Asuero. Ella es una mujer de fe que, con tal de salvar a su pueblo, arriesgó su posición como reina y su vida, pero logró el objetivo con la ayuda de Mardoqueo y para la gloria de Dios. Asimismo, en ese año nos topamos con las famosas guerras médicas, que son entre los griegos y los persas. Asimismo, continuamos con el 465 a.C., donde se lleva a cabo la profecía de Malaquías y donde en el 460 muere, quien es Hipócrates, el padre de la medicina. Para el 450 al 325 nos topamos con lo que es la supremacía griega. Tuvo lugar del 450 al 325 a.C. El imperio griego se extendió por la península balcánica y las islas del mar Egeo, las costas de la península de Anatolia, lo que será la actual Turquía, y durante su hegemonía los griegos pasan de tener un régimen patriarcal basado en el pastoreo al de una vida urbana, con un desarrollo comercial e industrial y religión organizada. Al surgir las polis o ciudades, los clanes familiares se organizan en clases sociales donde la nobleza detectó el poder político y económico basado en la posesión de la tierra y la actividad agraria, mientras que en el 445 al 444 Nehemías es usado para reconstruir el muro por parte de Dios, amén. Y en el 425 nos topamos con la muerte de Heródoto, el padre de la historia en un mundo occidental. Asimismo, en ese año nos topamos con lo que es la dedicación del muro en Nehemías capítulo 12 y del verso 27 al verso 43. Por otro lado, en el año 400 a.C. termina lo que es la cultura olmeca. Para el 330 al 323, que Persia cae ante Alejandro Magno, que él era macedonio, y nos encontramos con la ascensión de los Ptolomeos en Egipto.
Del 264 al 146 a.C., vemos que se llevó a cabo las guerras púnicas entre Córcega y los romanos. Asimismo, más adelante, en el 196 al 190 a.C., nos topamos con Antíoco Epífanes y con la piedra Rosetta de Egipto. En el 69 a.C., Roma conquista Macedonia y en el 150 se funda Teotihuacán en México. Del año 100 al 450 después de Cristo se lleva a cabo lo que es la era romana. En la era romana, Roma se extiende de una manera muy importante en territorio y es dirigida por gobernadores, pero pasa ahora a ser gobernada por emperadores. Estos implantaron un gobierno absoluto, donde una persona tiene y representa todos los poderes políticos, administrativos, religiosos y militares. Vemos que el territorio del Imperio Romano abarcaba 3 continentes: el suroeste de Europa, el oeste de Asia, el norte de África, y vemos que algo muy destacado de ellos es que revolucionaron las tácticas de guerra. Para el 37 a.C. nos topamos con Herodes, el rey de Judea, y para el 27 a.C. con Augusto César, Pax Romana, donde se construye la primera cúpula. Asimismo, del 6 al 4 a.C. se anuncia el nacimiento del Mesías, y del 5 al 3 a.C. es el nacimiento de Jesús, donde nace Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que vino a redimirnos y a cargar con todos nuestros pecados para podernos dar paso y entrada a la vida eterna y a una comunión con el Padre y a un nuevo comienzo. Del 4 al 2 a.C. nos topamos con que los magos adoran a Jesús y con la huida a Egipto. Y en el 27 después de Cristo, donde Jesús comienza su ministerio. En el 29 después de Cristo se alimenta a los 5,000, muestra que en sus manos la escasez se vuelve abundancia. En esa misma fecha los romanos toman Sérdica, el actual Sofía, Bulgaria. El 30 después de Cristo fue la crucifixión de Jesús, su resurrección, su ascensión y donde se lleva a cabo el Pentecostés por el Espíritu Santo. El 32 al 37 después de Cristo nos topamos con que Saulo, el apóstol Pablo, es convertido, donde un hombre que llegó a perseguir a la iglesia, que llegó a asesinar, tiene un encuentro con el Señor y cambia su vida y es usado para predicar el evangelio y llevarlo a los gentiles, donde Dios nos muestra que no importa nuestro pasado, sino que Él puede hacer todas las cosas nuevas. En esa misma fecha nos topamos con que nace Tito Flavio Josefo en Jerusalén, quien fue un historiador judío romano sumamente importante. Y asimismo el Senado romano proclama a Calígula como emperador de Roma. Del 34 al 38 después de Cristo, los gentiles se convierten en cristianos, y con el 41 después de Cristo, con la muerte de Calígula, el emperador romano. En los siguientes años fueron los viajes de Pablo, el concilio de Jerusalén, las cartas a los Gálatas, Tesalonicenses, Corintios, Romanos, la carta de Santiago, y por el otro lado nos encontramos que en el 51 después de Cristo nace Dominiciano, el que fue el último emperador romano de la dinastía Flavia. En el 54 después de Cristo nos topamos con que muere el emperador Claudio de Roma. Bajo su reinado se conquistó la isla de Britania. Para el 59 después de Cristo, Nerón instaló como rey a Tigranes V de la familia del rey Herodes después de vencer a los partos al noreste de Irán. Del 60 al 61, cerca de Birmingham, Inglaterra, se produce la batalla de Waring Street, en la que el ejército romano dirigido por el gobernador Cayo derrota a la reina Boudica.
En el 63 después de Cristo vemos que Vespasiano se convierte en gobernador de África. Él fue un gobernador romano. Asimismo llega el cristianismo a Britania con José de Arimatea y muere Marcos el evangelista. Para el 64 después de Cristo es el gran incendio en Roma y el emperador Nerón es el primero en perseguir a los cristianos. En ese mismo tiempo fueron los últimos viajes de Pablo y donde se llevó a cabo también la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. En el año 67 después de Cristo nos topamos con que fue el encarcelamiento final del apóstol Pablo y asimismo en ese periodo muere Simón Pedro y se considera por los católicos el primer papa. En el 70 después de Cristo se lleva a cabo el escrito a los hebreos y los romanos capturan y destruyen lo que fue el templo de Jerusalén. Para el 78 al 79 después de Cristo nos topamos con la erupción del volcán Vesubio, el cual destruyó Pompeya y Herculano. Asimismo vemos que en el sur de Asia se lleva a cabo el uso de los calendarios y se desarrollaron las máquinas de vapor en Nerón de Alejandría y asimismo muere Vespasiano, el emperador romano que mencionamos que era el fundador de la dinastía Flavia. Del 80 al 81 finaliza la construcción del Coliseo romano y muere Tito, el emperador. Del 90 al 95 después de Cristo nos topamos con las 3 cartas de Juan y del 95 al 96 con el Apocalipsis de Juan, con el cual termina la Biblia en el Nuevo Testamento. Y en el 96 después de Cristo termina el arco de Tito en Roma. Y hasta aquí llega nuestra línea del tiempo. En este momento nos encontramos en ese periodo de avivamiento, de llevar el evangelio a todas las naciones, de cuidar la presencia del Espíritu Santo y de compartirla con todas las personas que nos rodean, esperando la venida de Cristo, la cual nadie sabe ni el día ni la hora, pero está escrito en su palabra en Mateo capítulo 24 y el verso 14. Y a continuación se muestra la bibliografía usada para llevar esto a cabo.